Vamos a empezar con nuestro estudio. Voy a compartir. A ver, vamos a compartir pantalla. Fabio, está bien, ¿no? Ya, bueno, está bien. Perfecto. Ok. Bueno, hermanos, antes de empezar con nuestro estudio, les pido por favor que me acompañen en una oración. Gracias, Padre, por encontrarnos reunidos a tus hijos este primer día de la semana. Señor, te agradecemos por todo que nos das a diario, por tu protección, tu cuidado, Padre, tus bendiciones. Por todo te agradecemos, Señor. Y Padre, te pedimos que nos perdones de nuestro pecado que cometemos, Padre, a veces involuntariamente. Padre, ayúdanos a ser hijos dignos tuyos, Señor, a hacer las cosas conforme a tu voluntad, Padre. Queremos ser hijos dignos tuyos, agradarte, Padre, cada día más y más, acercarnos más a ti, Señor. Te pedimos, te rogamos, Padre, que nos ayudes. Señor, esta mañana te pedimos que bendigas a todos nuestros hermanos que se encuentran presentes a través de este medio. Y Padre, les toques el corazón y les tengas dispuestos para poder oír tu Santa Escritura, tu palabra, Padre. Y Padre, te pedimos que nos transmitas lo que tú quieres que escuchemos, Padre, para la edificación de nuestra vida espiritual, Padre Dios mío. Padre, te pido que me utilices como instrumento tuyo para poder transmitir a mis hermanos, Padre, las cosas que tú quieras que transmita, Padre. Padre, en tus manos encomendamos este estudio para que se pueda realizar, Padre, conforme a tu voluntad. Todo eso te pedimos, Padre, en el bendito nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos estudiando el libro de Nehemías. El anterior domingo hemos estudiado el capítulo 8. Nuestro hermano Raúl nos ha traído el estudio y se ha hecho también un repaso en la célula del día martes. Hoy vamos a continuar con el capítulo 9. El capítulo 9 de Nehemías hace una transición entre la solemne fiesta de los tabernáculos, ¿no? Después de la lectura de la ley, ¿no? Hermano Raúl nos ha explicado en el capítulo 8, ¿no? Sobre la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Y hace una transición este capítulo 9 con el pacto hecho por el pueblo delante de Dios, ¿no? Que lo vamos a ver en el capítulo 10, que produjo grandes cambios. En este capítulo 9, Nehemías toca 4 puntos importantes. En el versículo 1, ¿no? Toca sobre el quebrantamiento espiritual. Vamos a leer. El día 24 del mismo mes reunieron los... A ver, un momento, vamos a... Ya. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. En el capítulo 8, como ya dijimos, el pueblo se reunió para escuchar la ley. Aquí leemos que se reunieron para responder a la lectura de la ley con la confesión de sus pecados. Había pasado 23 días, ¿no? Desde que se reunieron para la lectura de la ley, ¿no? Que hemos visto en capítulo 8. En capítulo 8, el versículo 1, ¿no? Dice, ¿no? Es el primer día del séptimo mes. Así empezamos, ¿no? El primer día del séptimo mes. Acá en el versículo 1 del capítulo 9, leemos que es el día 24 del séptimo mes. Estamos hablando del mismo mes, el día 24. Como hemos estudiado el anterior domingo, la solemne fiesta de tabernáculos duró una semana.
¿no? Y el 8º día fue de solemne asamblea, ¿no? Según el rito. Durante este tiempo de fiesta el pueblo estaba en celebración de júbilo. Y eso fue por mandato de Nehemías, ¿no? Hemos visto, ¿no? En el capítulo 8, versículo 10, que dijo, ¿no? Y comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Pero ahora la fiesta había terminado, ¿no? Pero el pueblo aún permanecía en la ciudad y quería escuchar más de la palabra de Dios. Había hambre de la palabra de Dios, ¿no? Los banquetes se convirtieron en ayuno y las ropas festivas fueron, ¿no? Cambiadas por vestidos de luto. A medida que la palabra los llevó a la convicción de culpa y el arrepentimiento, ¿no? Los judíos sintieron cada vez más la necesidad de confesar sus pecados a Dios. Ellos estaban conscientes, ¿no? Que eran pecadores y querían confesar a Dios. Sentían ese arrepentimiento sincero, profundo en ellos y querían cambiar. El arrepentimiento está estrechamente vinculado a una profunda tristeza por el pecado y un deseo intenso de cambio, ¿no? De cambiar. Por eso, cuando confrontados con sus pecados, los hijos de Israel, dice el versículo 1 en la Biblia, vamos a leer en Biblia Nueva Versión Internacional, dice, ¿no? El día 24 de ese mes, los israelitas se reunieron para ayunar. Se vistieron de luto y se echaron ceniza sobre la cabeza. El ayuno y la oración venían acompañados ¿de qué? De cilicio y tierra, ¿no? El cilicio era un símbolo común de tristeza y dolor. Cuando recordamos, ¿no? Cuando Jacob, ¿no? Oyó las noticias de que su hijo José fue, ¿no? Matado por un animal, ¿no? Él rompió su ropa y se puso cilicio, ¿no? Eso lo vemos en Génesis. Ahora tenemos otro también cuando Abner, ¿no? Fue matado por sus compañeros. El rey David pidió a todo el pueblo que se pusiera cilicio como símbolo de luto y dolor. Había muchos ejemplos de esa práctica en la historia de Israel. Entonces, cilicio era, les muestro una imagen más o menos para tener una idea. Entonces, cilicio es una tela oscura y áspera, tejida generalmente con pelo de cabra o de camello, ¿no? Era un símbolo de profunda tristeza y lamentación. El gesto de echar tierra sobre la cabeza completaba la expresión de dolor y arrepentimiento, ¿no? También fue una costumbre como, por ejemplo, de Job, cuando perdió toda su familia y sus bienes, ¿no? Estas reacciones eran el resultado de un profundo y genuino arrepentimiento, ¿no? Que vino del alma, ¿no? Un arrepentimiento espiritual, de un corazón arrepentido y contrito, ¿no? Este reavivamiento no solo provocó movimientos, canciones y celebraciones festivas, como hemos visto, ¿no? Sobre todo el arrepentimiento y confesión de los pecados. Pecado y alegría son cosas incompatibles. No hay lugar para la alegría mientras que el pecado no confesado reside en el corazón del creyente. Pero aquí vemos a un pueblo que sentía la miseria de sus pecados y así demostraron una profunda desesperación, una gran tristeza. Es muy importante, hermanos, que entendamos, no puede convivir, ¿no? El pecado y la alegría, la paz. Muchas veces, ¿no? Vemos personas alteradas, afanadas, tristes, tal vez con problemas, con desesperación, con dolor, ¿no? Vemos personas y muchas veces dice, ¿por qué me está pasando a mí? La preguntan. Es muy importante preguntarnos, ¿no? ¿Nosotros qué estamos haciendo?
¿Por qué está pasando esas cosas? Es bueno hacerse una autoevaluación, porque si reside en nosotros pecado, si todavía estamos conviviendo con el pecado, entonces no vamos a encontrar esa alegría, esa paz en nuestra vida. Por eso es muy importante apartar desde la raíz el pecado, apartarlo. Y para eso es muy importante hacer una autoevaluación, ¿no? Sentarse y decir, ¿qué estoy haciendo en mi vida? Nosotros sabemos, por ejemplo, ¿no? Como estudiante, ¿no? El profesor les da todos los instrumentos necesarios, ¿no? Las lecciones necesarias al alumno. Pero ¿cómo sabe el profesor si ese alumno está, ¿no? Aprovechando, ¿no? Está aprendiendo, está asimilando. ¿Cómo sabe? ¿No? Mediante evaluaciones constantes, ¿no? De la misma manera, el cristiano debemos, ¿no? Autoevaluarnos, tener ese espacio de autoevaluación, decir cómo estamos en nuestra relación con Dios, cómo, ¿no? Si estamos bien o todavía falta algo cambiar en nuestra vida desde que nos hemos convertido, ¿no? Y si en nuestra vida todavía hay ese dolor, tristeza o una aflicción o problemas, entonces hay que darnos cuenta qué es lo que está ocasionando todo eso. ¿Qué necesitamos cambiar? Es muy importante hacernos esa autoevaluación. Por eso vemos aquí vemos a un pueblo, ¿no? que sentía la miseria de sus pecados y así demostraron una profunda desesperación, una gran tristeza en ellos, ¿no? Que sentían esa necesidad de confesar sus pecados. Estaban arrepentidos, querían cambiar, ¿no? Querían agradar a Dios. Luego en el versículo 2 vemos, ¿no? La separación de todo lo que Dios condena, ¿no? Dice, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Los signos de arrepentimiento también fueron acompañados por actitudes concretas. El pueblo de Israel tomó decisiones firmes y de grande significado espiritual. De hecho, el reavivamiento producido por la palabra que ellos escucharon, ¿no? Venía acompañado con actitudes que lo reflejan. El texto dice, ¿no? Ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Había un mandato del Señor al respecto, ¿no? Encontramos en Deuteronomio, ¿no? Deuteronomio, el capítulo 7, versículos 1 al 4, ¿no? Que dice, cuando Jehová, tu Dios, te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová, tu Dios, las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás, acá dice, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Entonces había un mandato del Señor al respecto, ¿no? Los extranjeros a los cuales el texto hace mención son los cananeos, ¿no? Un pueblo involucrado en todo tipo de idolatría, ¿no? Y prácticas pecaminosas, ¿no? Y con el cual el pueblo de Israel se había mezclado, ¿no? Desde el éxodo de Egipto, a través del matrimonio mixto, pese que había un mandamiento de Dios, ¿no? Había un mandato de Dios. Esta mezcla condujo al pueblo de Israel a la idolatría.
Esdras enfrentó, ¿no?, este problema y ordenó el despido a las mujeres extranjeras, ¿no? Sin embargo, la mezcla aún se observaba en los días de Nehemías. Por tanto, cuando llegó el reavivamiento espiritual, ¿no?, el pueblo se apartó de los pueblos extraños y de sus dioses, ¿no? Tomaron esta decisión porque les fue enseñado por medio de la lectura de la ley, ¿no?, y explicación de la palabra de Dios, que tal prácticas era una abominación para el Señor. Es por eso ellos actuaron de esa manera, ¿no? Ya expulsaron, se separaron, se apartaron. Luego en el versículo 3 encontramos lo que es la lectura de la palabra de Dios, ¿no?, que es muy importante, que dice: y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. Nehemías dice que la reunión que sucedió el día 24 de aquel mes, ¿no?, fue diferente y especial. Imaginemos cuánto tiempo oyeron la lectura de la ley para prepararse para la confesión que seguirá, ¿no? El día como la noche se consideraba 12 horas, ¿no?, dividido en 4 partes, serían 3 horas, ¿no? Entonces había 3 horas de lucha, 3 horas de lectura de la ley, ¿no?, seguidas por 3 horas de la respuesta del pueblo, que consistió en 2 cosas, ¿no?, la confesión y la adoración, ¿no? Dice, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. El reconocimiento de culpabilidad y la consecuente confesión solo fueron posibles después que escucharon y reflexionaron sobre la palabra de Dios. Si queremos experimentar en nuestra vida un verdadero reavivamiento espiritual, debemos empezar por dar prioridad a la palabra de Dios. Es por eso, cuando nos reunimos todos los domingos, lo primero que hacemos es, entramos con estudio bíblico, en donde escuchamos la palabra de Dios. Por eso, la palabra de Dios es prioridad en nuestra congregación, en nuestra familia, en nuestras vidas, debe ser prioridad. Es necesario alimentarnos con la palabra de Dios constantemente. El conocimiento de las Escrituras condujo a una clara comprensión de la acción de Dios en la historia. Dios está activo en la historia de su pueblo y en la historia de las naciones. Hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, es nuestra guía espiritual. Por eso nosotros no debemos dejar de estudiar la palabra de Dios. Y lo más importante, entenderla, comprenderla. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Y enseguida producir ese cambio en nuestra vida, reflejarlo, lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado, lo que hemos entendido, reflejarlo en nuestra vida diaria, en la vida práctica. Eso es muy importante. Por eso ellos, al escuchar la palabra de Dios, ¿no?, ellos entendieron, comprendieron. Por eso justamente ahí viene, ¿no?, la confesión de sus pecados. Se dieron cuenta que estaban en pecado. Y no era solo de ellos, sino venía desde sus padres. Por eso ellos sintieron que necesitaban hacer esa confesión de su pecado a Dios. Entonces, la cuarta, ¿no?, parte es la confesión de los pecados, ¿no? El pueblo también dedicó tiempo a confesar sus pecados, ¿no?, y buscar el perdón de Dios. Ese era su objetivo, ¿no?, del pueblo. Quería confesar su pecado a Dios y buscar su perdón de Dios. Un elemento clave en el proceso de arrepentimiento es la confesión de los pecados. No es solo un reconocimiento superficial, ¿no?, sí, de culpa, decir, no, sí, he pecado, no, sino una exposición del pecado sin reservas, sin esconder nada, lo que es claro, transparente, ¿no? Y ahí es donde mostramos ese arrepentimiento, ¿no?, del que estamos haciendo mal. Y lo más importante ahí es mostrar esa decisión de cambio, ¿no?, de que ya no vamos a volver a hacer, ya no vamos a volver a caer en ese pecado.
Eso es muy importante. Es admitir a sí mismo sus errores y tratar de corregirlos. Ya no volver a hacer, ya no volver a caer en los mismos errores, en los mismos pecados. Confesar los pecados es declararse culpable ante Dios, ¿no? El pueblo de Israel estaba asumiendo ahora delante de Dios que había pecado. Y no solo confesó su culpa, sino también la de sus antepasados, ¿no? Reconocieron. Es decir, reconoció que estaba repitiendo los mismos pecados cometidos por sus padres. Ellos asumieron la culpa, ¿no? Reconociendo sus pecados y admitiendo que el mal que les había sucedido era el resultado de sus transgresiones y de las de sus antepasados. Muchas veces escuchamos a la gente, ¿no? Dice, si Dios existiera, no permitiría esto. ¿Por qué esta pandemia? ¿Por qué a mí? A veces encontramos reclamos hacia Dios, ¿no? Pero no nos damos cuenta de que los causantes de todo este mal somos nosotros, porque nosotros somos libres de elegir, de ser felices, vivir en paz o vivir, ¿no? Apartados de Dios, tristes, ¿no? Separados de Dios, abandonados, solos. Es decisión de nosotros. Entonces, lo que más importante ahí es preguntarnos, decir, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros mal para que nos pase todas esas cosas o para que en nosotros haya? ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué quiere Dios? Que cambiemos de nuestra vida, que mejoremos de nuestra vida, que dejemos de hacer, que dejemos de pecar. Desde que nos hemos convertido, ¿qué? Tal vez seguimos manteniendo o seguimos arrastrando algún pecado desde nuestros padres y no podemos cambiar. Y eso es la consecuencia de nuestra vida que tal vez no sea completamente feliz, no sea completamente de paz. Mientras que ese pecado persista, no vamos a encontrar la verdadera felicidad, la verdadera paz en nuestra vida. Entonces lo que tenemos que hacer está en nuestras manos, debe partir de nosotros, de cambiar, de arrepentirnos verdaderamente del pecado que estamos cometiendo y cambiar y nunca más volver a hacer lo malo, ese pecado que hemos estado haciendo. Eso es muy importante. Y eso es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel, ¿no? Se dio cuenta de que por todos esos pecados es lo que estaban ellos viviendo en ese momento, sufriendo en ese momento, pasándolas, ¿no? Todo lo que habían pasado, estaban pasando por sus pecados. Eso se había dado cuenta el pueblo de Israel. Luego de eso viene lo que es la adoración y exaltación a Dios, ¿no? Muy lindo, vamos a ver en la oración, ¿no? Un momento decisivo en este capítulo es la oración dirigida por los levitas, ¿no? En el versículo 4 dice, luego se levantaron sobre la grada de los levitas, Jesuá, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenaní, y clamaron en voz alta a Jehová, su Dios. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas, ¿no? Probablemente, ¿se acuerdan, no? En el capítulo 8, versículo 4 hemos visto una grada, ¿no? Probablemente el mismo púlpito, ¿no? El mismo grada de madera construido para Esdras que vimos, ¿no? En ese capítulo, en capítulo 8 que el hermano Raúl nos ha explicado, ¿no? O similar a esto, ¿no? Era un lugar destacado, pues además de traducir la lectura del libro de la ley, ellos también condujeron las oraciones. Entonces, en su confesión y acción de penitencia, el pueblo estaba de rodillas, ¿no? Con su cara en la tierra, con su ropa de luto, ¿no? Arrepentidos, mientras los levitas ofrecieron la oración de parte del pueblo. En eso se nota la expresión de humildad sincera, ¿no? El arrepentimiento sincero y la destreza que sentía el pueblo. En el versículo 5 dice, y dijeron los levitas, Jesuá, Cadmiel, Bani, Hasabnías, Serebías, Jodías, Sebanías y Petaías,
levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. En este versículo se mencionan los nombres específicos de los levitas que ofrecieron la oración, ¿no? Que hemos leído en el versículo 4, ¿no? Algunos de los nombres son los mismos, ¿no? Pero hay tres más en este versículo. Este grupo le pide al pueblo que se levante de su posición postrada para expresar alabanza a Dios, ¿no? Es importante considerar la disposición del pueblo ante Dios. A pesar de la situación, ¿no? Que estaban ellos, a pesar que habían cometido pecado, estaban arrepentidos de todos sus pecados, a pesar de todo lo que estaban pasando ellos reconocen que Dios está entre ellos. No los había abandonado, estaba ahí entre ellos. Para una reconciliación uno tiene que enfrentar la realidad de su situación. Uno también tiene que reconocer en cuya presencia uno está, ¿no? Los levitas se acercan a Dios en oración, reconociendo, ¿no? ¿Qué dice? Acá dice, ¿no? Bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tremendo, ¿no? La frase como es usado aquí se encuentra en Salmos 72, versículo 19, ¿no? Que dice, bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Para ser reconciliado con Dios, uno tiene que mantener este concepto de Dios antes que todo. Si nosotros vamos a estar dudando, va a existir una duda en nuestra vida, no reconocemos a Dios, ¿no? Como es, de nada sirve el arrepentimiento. Lo primero es reconocer a Dios como es, ¿no? Glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza, digno, ¿no? De reverencia, digno de alabanza, digno de adoración. Eso es lo primero que tenemos que nosotros reconocer. Para ser reconciliado con Dios, uno tiene que mantener este concepto de Dios antes que todo. Luego en la oración vemos algunos puntos importantes que podemos destacar, ¿no? Vamos a ver a partir del versículo 6, ¿no? Primero, exaltando a Dios creador, ¿no? Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas. Y los ejércitos de los cielos te adoran. La revelación bíblica comienza con una gran verdad, ¿no? El Señor es creador del cielo y la tierra y de todo lo que existe, ¿no? Como podemos encontrar en Génesis 1:1, ¿no? En contraste con los ídolos de los pueblos paganos que eran simplemente creados por el hombre, ¿no? Por la mano del hombre, labrados por ellos. Es decir, productos de sus manos o simplemente de su imaginación. Esta gran verdad impregna toda la revelación de Dios, ¿no? La adoración a Dios se basa en el hecho de que Él es el creador de todas las cosas, como podemos ver también en Apocalipsis 4:11, ¿no? Después de tanto tiempo involucrado en la adoración de falsos dioses, Israel, el pueblo Israel, ¿no? Tributaba de nuevo al Señor la gloria debida a su nombre, ¿no? Era una oración de adoración. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, y con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Hay un reconocimiento a Dios como creador y soberano de todo. Es muy importante. Luego, como segundo punto en el versículo 7 y 8, ¿no?
exaltando al Dios que escogió a Abraham e hizo un pacto con él y sus descendientes, ¿no? Vamos a leer. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del jerjeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. El origen histórico, religioso y étnico de Israel tiene sus raíces bien firmes en Abraham y en el pacto que había sido establecido por Dios con él. La oración sigue con una profesión de la fidelidad de Dios, usando a Abraham como ejemplo, ¿no? La fidelidad de Abraham es usada en comparación de la justicia de Dios. Es importante notar que el versículo 7 acá, ¿no? Es la única referencia en el Antiguo Testamento, después de Génesis, por supuesto, ¿no? Del cambio del nombre de Abraham, ¿no? De Abraham, padre exaltado, a Abraham, ¿no? Padre de muchas naciones. No es por casualidad que se incluye eso en la oración, ¿no? El cambio de nombre es una referencia a la manera en que Dios relaciona a Abraham y su descendencia de forma unilateral. Ese es un enfoque clave de la presente oración, ¿no? Es pacto de Dios con Abraham. Además, el pacto mencionado es la base en que Dios ofrece su gracia. Como vemos en la oración, ¿no? Las naciones mencionadas son las que fueron echadas de Canaán durante el tiempo de su conquista bajo Josué, ¿no? Por eso dice acá, en la última parte que dice en el versículo 8, dice, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Esto le dice a Dios, Señor, tú prometiste esta tierra a Abraham y a sus descendientes y ahora aquí estamos. Tu promesa ciertamente es verdadera. Reconoce de que Dios es fiel, ¿no? Porque es justo y cumplió su promesa. Luego vemos en los versículos 9 al 11, en los versículos de 9 a 11, ¿no? Exaltando al Dios que liberó a Israel, ¿no? De Egipto. Vamos a leer. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que había procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. La historia de la nación de Israel está directamente relacionada al Éxodo. Ella depende de este evento. Ella solo existe porque Dios liberó a los israelitas de la esclavitud, ¿no? De Egipto. Y abrió el mar para que ellos lo atravesaran. Fue un gran hecho. En la historia del Éxodo, Dios es recordado por su carácter liberador, ¿no? Y al mismo tiempo justo, porque Él juzgó a Egipto por su orgullo, su arrogancia, por su idolatría, ¿no? Y por su crueldad al oprimir a Israel. Aunque hubiera experimentado la liberación, ¿no? Los israelitas en ese momento, la liberación de la cautividad de Babilonia, aquella generación no conocía, ¿no? De los hechos realizados por Señor durante la liberación, ¿no? De la esclavitud de Egipto. Las maravillas que había hecho, ¿no? No conocían completamente. No tenía conciencia de que sus padres entraron por en medio del mar, ¿no? En seco, teniendo las aguas como dos murallas. Es interesante, justamente ellos reconocen, ¿no? Las maravillas que ha hecho Dios, cómo los ha liberado de Egipto, de la esclavitud de Egipto, ¿no? Cómo los ha liberado.
Luego, en los versículos del 12 al 15, ¿no? Vemos, ¿no? Exaltando al Dios que guió a su pueblo en el desierto. Vamos a leer. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña, y les diste que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano y juraste que se la daría. Los 40 años, ¿no?, en el desierto fueron de constante provisión de Dios. Nunca los dejó a su pueblo. Dios estaba ahí. En la oración que están haciendo resaltan algunos episodios. La columna de fuego de noche y la nube de día. Indicaban la presencia y protección de Dios, ¿no?, dándoles dirección en el desierto. Ellos nunca fueron abandonados por Dios. Israel también recibió juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos, dice, y mandamientos buenos. Estas leyes y mandamientos eran el código moral y ético que Dios entregó a su pueblo. Pero por otra parte eran la revelación de la voluntad de Dios para su pueblo. Era Dios dándose a conocer a través de su palabra verdadera, a través de sus leyes verdaderas. Además, por medio de su siervo Moisés, Dios les dio instrucciones acerca del día de reposo santo para Dios. El día de reposo fue dado como una señal entre Dios y su pueblo. No debemos olvidar, hermanos, que el pueblo de Israel en ese entonces estaba saliendo de una esclavitud, en donde ellos no conocían descanso, no conocían reposo. Y Dios no solo les dio un día para poner fin a sus actividades de trabajo semanal, pero les hizo conocer su valor y significado. No se trataba solo de un día de descanso, ¿no?, separado por Dios para él. Sobre todo un día que trajo a la memoria del pueblo de Israel que el Señor era el verdadero Dios, ¿no?, porque Él era el creador de todas las cosas y por tanto todo le pertenece. Es muy importante vernos. Todo le pertenece a Dios. Todo es de Dios. Está en manos de Él. Es voluntad de Él si te lo da o no te lo da. En el desierto no faltaron ni pan ni agua, también resaltan ese punto, ¿no? Porque Dios proveyó el maná del cielo y el agua fluía de la roca. Era la provisión de Dios para asegurar la supervivencia de su pueblo hasta que pudiese llegar a la tierra prometida. Y así fue como Dios sostuvo a su pueblo en el desierto, lugar donde las posibilidades de supervivencia eran mínimas. Sus ropas nunca, ahí dicen, ¿no?, sus ropas nunca se les desgastó, ¿no?, ni se les rompieron los calzados. Dios hizo a su pueblo poderosos, ganando batallas mientras que no tenían los requisitos mínimos para esto. No sabían ni pelear, pero Dios les ha hecho ganar batallas. Fueron ganadores en absoluto. El secreto de sus logros era la fidelidad de Dios, la fuerza que venía del Señor. Dios era el que comandaba el ejército, por eso es que Israel tenía esas victorias. En los versículos del 16 al 23, ¿no?, vemos otro punto importante que es recordando la desobediencia de sus antepasados. Todos estos puntos, hermanos, hemos estudiado, ¿no?, en los estudios que hemos venido haciendo desde el año pasado,
los domingos, todos estos puntos hemos estudiado, ¿no? En los estudios que hemos hecho con Moisés, ¿no? Josué, todos estos puntos. Y eso es lo que están recordando acá. Algunos puntos importantes están recordando los israelitas, ¿no? Porque si van a recordar todo, van a mencionar todo lo que Dios ha hecho, todas las maravillas que Dios ha hecho, es interminable, ¿no? Es inmenso. Entonces, en este caso van a recordar la desobediencia de sus antepasados, ¿no? Vamos a leer desde el 16 al 23. Dice: mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron: este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Sehón, la tierra del rey de Hesbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que había de entrar a poseer. Tremendo. Al recordar la desobediencia de las generaciones pasadas, el pueblo pudo ver que su naturaleza era de orgullo y endurecimiento ante Dios. Era común que el pueblo se olvidara de las maravillas realizadas por Dios. Pero aún así Dios no las abandonó a lo largo de los siglos, ¿no? Debido a la promesa hecha a Abraham, a Isaac y Jacob. Es en los versículos del 19 al 21 que acabamos de leer que la oración enfatiza la compasión que Dios tiene para con el pueblo, la misericordia. La compasión es mostrada no por la obediencia del pueblo, sino por la compasión de Dios. A pesar de la desobediencia del pueblo, la referencia de ninguna cosa tuvieron necesidad, ¿no? Ninguna cosa tuvieron necesidad, que habla en el versículo 21, es la misma palabra en el original que usó David en Salmos 23, ¿no? Que dice: nada me faltará. Eso muestra la profundidad de lo que sentían de la providencia de Dios. Después sigue un reconocimiento, ¿no? De la protección de Dios, de que no los abandonó en ningún momento. Los israelitas podían ¿no? vencer los enemigos solamente por la obra de Dios. Con todo eso, ¿no? Versículo por versículo, pasaje por pasaje, concepto por concepto, se nota el tema de la obra redentora y soberana de Dios. Es muy importante darnos cuenta, ¿no? Darnos cuenta de todas, reconocer, ¿no? Nuestros pecados, a veces ese orgullo que tenemos en nosotros. Recibimos bendiciones de Dios y no sabemos reconocerlo. Eso no está bien. Luego en los versículos 24 y 25, ¿no? Recuerdan, ¿no? La conquista de Canaán. Dice: y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano,
y a sus reyes y a los pueblos de la tierra para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. En la oración aún recordaron más hechos de la historia de Israel, la conquista de Canaán, donde vieron a Dios cumplir sus promesas. La posición de la tierra prometida fue el resultado de las bendiciones de Dios, de las victorias que alcanzaron sobre pueblos mucho más numerosos que ellos, ¿no? La destrucción de ciudades fortificadas por medio de su siervo Josué y de sus ejércitos. No conquistaron la tierra por causa de sus, ¿no? De sus generales o ejércitos preparados, sus capitanes, no. Ni por sus estrategias de guerra, no. ¿No? Vencieron a los enemigos porque Dios estaba con ellos. Entonces, eso es importante que ellos reconocen, ¿no? Luego, vemos en los versículos 26 al 31, ¿no? Recordando la ingratitud del pueblo, que es triste. Vamos a leer. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste. Y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Con tantas victorias, Dios les había sacado de la esclavitud de Egipto, con tantas maravillas que ha hecho. Pero el pueblo, al encontrarse en paz en la tierra prometida, Dios les cumplió. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo a lo largo de los siglos? ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? Obstinación, rebelión, desprecio a la ley del Señor, asesinato de los profetas quienes, ¿no? Les hacían recordar de que mira, cambia, porque si no, Dios les va a abandonar, van a tener estas consecuencias del pecado que están cometiendo, cambien, pero ¿qué hacían ellos? Peor, los mataban, los perseguían a sus profetas. Prácticas de grandes abominaciones, que incluyeron incluso, ¿no?, lanzamiento de sus hijos en el fuego, sacrificándolos a demonios, adorando la adoración a los dioses extranjeros, a los ídolos, casamiento con mujeres extranjeras o cananeas, ¿no? En la oración ellos reconocen que muchos profetas fueron enviados por el Señor para corregirlos en tiempos de apostasía y desobediencia. Sin embargo, los judíos se mostraron indiferentes y se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon al Señor. No es de extrañar cuando vemos que muchas personas
¿no? Se comportan de la misma manera. Tal vez nosotros mismos nos comportamos de la misma manera. Somos bendecidos por Dios. Muchas bendiciones. Prosperamos gracias a Dios. Prosperamos con la gracia de Dios. Tenemos paz y seguridad. Pero por cualquier invitación del mundo, dejamos de lado la palabra de Dios. A veces Dios nos da su bendición, nos hace prosperar, nos da felicidad, esa paz. Y en esos momentos, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Lejos de aferrarnos más a Dios, de agarrarnos más a Dios, de estar más firmes con Dios, de estar más, ¿no? De cumplir más la voluntad de Dios, de hacer más la palabra del Señor. ¿Qué hacemos? Empezamos a distraernos y empezamos a seguir las cosas que no agradan a Dios. Empezamos a pecar. Empezamos a hacernos ídolos tal vez con cosas materiales, pensando, dando más importancia en nuestra vida tal vez al dinero o al poder. Pedimos a Dios trabajo, Dios, dame trabajo para sustentar mi familia. Dios nos da el trabajo, pero después, ¿qué pasa? El trabajo es el impedimento para poder seguir adorando a Dios. Eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Tanto han clamado que Dios cumpla con su promesa, ¿no? De llevarles a la tierra prometida, el anhelado tierra prometida. Dios les cumplió, les dio, llegaron a la tierra prometida, les repartieron incluso, ¿no? Por regiones, incluso ya viñas cultivadas, ¿no? Casas ya implementados con bienes, todo. Así se los ha dado Dios para que ellos puedan habitar ahí y vivir felices. Pero ¿qué hicieron ellos lejos de aferrarse más a Dios, sabiendo todas las cosas que había hecho Dios? Ellos conocían todas las maravillas que Dios había hecho, las batallas que les había hecho ganar, el alimento que les había dado en el desierto, que nunca se apartó de ellos, nunca los dejó, los abandonó, porque en el desierto era difícil sobrevivir. Pero Dios los ha acompañado por todo ese camino. ¿Pero qué hicieron ese pueblo? Lejos de aferrarse más a Dios, de agarrarse más a Dios, se apartaron. Empezaron a adorar ídolos. Se prácticamente incumplieron ¿no? Las leyes de Dios. Lo que sobresalió en la historia de Israel fue el contraste entre este y Dios. El Señor siempre extendió la mano, pero el pueblo siempre se rebeló. Los israelitas despreciaron al Señor, fueron idólatras, hicieron todo lo que los otros pueblos hacían. Se involucraron en matrimonios con los cananeos, cometieron todo tipo de pecado, incluyendo lanzar a sus hijos en el fuego como sacrificio a los demonios. Este fue el telón de fondo para que los que vinieron, ¿no? de la cautividad de Babilonia comprendiesen que la causa de su declinación como nación, ¿no? y que su propio cautiverio tenía raíces en su constante rebeldía, en su pecado. Esto nos ayuda a comprender que Dios no quiere el mal para su pueblo. Él quiere solo el bien. Tanto es así que los remanentes aún estaban ahí por causa de las misericordias del Señor. Con tantos pecados que ellos cometieron, Dios tenía para destruirlos, abandonarlos definitivamente, y ahí se extendía prácticamente el pueblo de Israel. Pero no, gracias a su misericordia, Dios ahí todavía los tenía. Estaban ahí los israelitas. Note el contraste entre la desobediencia del pueblo y la misericordia de Dios. El contraste es enfatizado con las referencias, ¿no? Pero ellos, ¿no? Más tú. Es un contraste de la gran distinción que siempre existe entre Dios y su pueblo. Pero es un contraste que es reconciliado por la obra redentora de Dios en su Hijo Jesucristo. Sabemos, nosotros conocemos bien, nosotros somos conscientes de que Dios envió a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que pueda venir a este mundo y morir en una cruz a causa de nuestros pecados, para pagar nuestras transgresiones. Y gracias a ello nosotros podamos tener el acceso a la salvación sin merecerlo.
por la gracia de Dios. Luego, en los versículos de 32 al 37, ¿no? Recordando y suplicando la misericordia de Dios, ¿no? Y vemos ya la súplica, ¿no? De la misericordia de Dios. Vamos a leer. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, más nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos, henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. Ahora la oración adquiere un tono de grito, ¿no? De socorro. Se solicita al Señor, no ignores todo el sufrimiento que hemos pasado nosotros. Israel en ese momento no era una nación independiente, era una provincia del imperio persa y estaban bajo pesados impuestos y obligaciones persas. Y recordar solamente que un día todo eso fueron de ellos. Y ahora no, estaban prácticamente como esclavos sometidos a impuestos fuertes. Reconocen que Dios es justo, que había puesto a su pueblo en una tierra de abundancia, que ellos tuvieron todo para tener éxito y sin embargo estaban, ¿no?, en apuros, siendo esclavos en su propia tierra. ¡Cuánta decadencia! Ellos producían para otros, trabajaban para que otros disfrutasen de su trabajo. Una numerosa nación reducida a un pequeño pueblo. Cerca más o menos de 6 millones de judíos entraron a la tierra, ¿no?, de Canaán, la tierra prometida. De aquella multitud, solo quedaban ahora un aproximado de 50,000, es decir, menos del 1%. Este es el resultado del pecado, hermanos. Ellos le piden a Dios que los libere una vez más de esta opresión. Es un momento tremendo en la vida de un cristiano, ¿no?, cuando éste puede levantar la vista al rostro de Dios y decir, sí, Señor, tú, ¿no?, estás bien y yo estoy equivocado. Yo soy el que estoy cometiendo pecado. Es muy importante, ¿no?, esa autoevaluación en nosotros, en nuestra vida, y reconocer si estamos cometiendo pecado y arrepentirnos y cambiar, sacar desde la raíz todo lo que nos contamina y poder, como hijos dignos de Dios, hacer las cosas conforme a su voluntad. Todo lo que nos distrae, saquemos a un lado. Es muy importante. Si algo malo nos pasa, lo primero que se, ¿por qué, Señor?, ¿no? En vez de decir, sí, Señor, yo lo merezco, porque he cometido este pecado, estas transgresiones, perdóname, voy a cambiar, voy a sacarles raíz, un arrepentimiento sincero y un cambio en nuestra vida definitivo. No volver a hacer, no volver a cometer el pecado que prácticamente nos quita esa felicidad, esa paz verdadera. Entonces, es tremendo, la oración termina con el versículo 38, ¿no? El pueblo aprende y vuelve a comenzar. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Tremendo, ¿no?
En medio del arrepentimiento y quebrantamiento de corazón, el pueblo hizo un pacto de fidelidad con el Señor. Fue una decisión muy seria, ya que fue firmada por sus líderes ante el pueblo. Esto denota seriedad, pues no era un compromiso solo de palabras, no era algo superficial de la boca para afuera. En nuestro contexto diríamos, ¿no?, que fue firmado, sellado y notariado, ¿no?, para no volver atrás, sino algo que vamos a cumplir, ¿no?, garantizado que se va a cumplir. Ahora había un deseo de hacer lo correcto, de no más repetir los errores del pasado. Hermanos, de verdad, lo que es importante ver aquí es que la oración terminó con un compromiso fuerte de parte del pueblo de Israel. Con esto hemos terminado nuestro estudio, hermanos. Espero que nos sirva para poder, ¿no?, darnos cuenta, para poder nosotros también autoevaluarnos en nuestra vida, ¿no? Y nunca es tarde para poder decir que estoy arrepentido de todas esas cosas malas que estoy haciendo, un verdadero arrepentimiento y esa decisión de cambio en nuestra vida. Eso es muy importante. Solo así vamos a estar con Dios y vamos a disfrutar de esa verdadera felicidad y paz. Amén, hermanos, que Dios les bendiga. Si hay alguna pregunta,